Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, hoy seguimos entonces con el tema que se corresponde en el cronograma con esta clase, que es Bauhaus y la nueva tipografía. En principio, aclarar que son dos procesos que se dan en simultáneo. La nueva tipografía eh, es un movimiento que tiene que ver con una nueva manera de hacer diseño gráfico, que va de la mano con lo que nosotros venimos viendo como el proyecto moderno, ¿sí? Entonces va a tener influencia en Bauhaus y también en muchos otros movimientos y escuelas más, por lo cual es independiente de Bauhaus, no es que, eh, digamos, son lo mismo, pero sí, bueno, tienen algunos puntos en común y bueno, los damos juntos porque cronológicamente empiezan a tener relevancia en la década del 20, tanto la escuela Bauhaus como estas nuevas miradas que va a empezar a tener el diseño gráfico alrededor de este movimiento de la nueva tipografía, ¿sí? Vamos a ver primero algunas cuestiones que tienen que ver con el contexto histórico en donde surge esta escuela. En lo social, económico y político tenemos que hablar de que es una escuela que surge después de la Primera Guerra Mundial. Es una escuela que surge en Alemania. Alemania es uno de los países que, bueno, se encontraba en un proceso de desarrollo industrial muy potente y además en un proceso de expansión territorial. Estas tensiones en Europa lo que generaron, bueno, es el surgimiento de la Primera Guerra Mundial, donde este imperio alemán, el imperio prusiano, empieza a formar una alianza con el imperio austrohúngaro y el imperio otomano, en contra de algunas otras naciones, antes las cuales finalmente van a perder esta Primera Guerra Mundial. Y Alemania entonces necesita de un periodo de reconstrucción bajo la presión que ejerce sobre su economía y sobre su panorama político también, el haber firmado el Tratado de Versalles, que lo que hace es limitar la posesión de un ejército propio por parte de Alemania y la condena a pagar una indemnización a los países ganadores de la Primera Guerra Mundial, lo cual provoca que esta recuperación económica de Alemania no pueda darse de una manera eficiente, se produce una inflación galopante en su economía, lo cual repercute en mucha pobreza y en una industria que no puede levantarse finalmente, ¿sí? Bajo los condicionantes propios de este Tratado de Versalles que los países vencedores le imponen a Alemania y a los otros países también, a los vencidos, ¿no? Entonces, bueno, la Primera Guerra Mundial es importante para entender este periodo porque Alemania con muy poco va a tratar de reformular las instituciones que tiene en ese momento y tratar de ver cómo reconstruyen esta nación después de una guerra tan brutal, ¿no? Bauhaus va a formar parte de alguna manera en este proceso. La República de Prusia, entonces, o mejor dicho, el imperio prusiano, el imperio alemán, va a salir de la Primera Guerra Mundial con una nueva estructura política que va a ser la de la República de Weimar, ¿sí? La República de Weimar entonces va a ser una república totalmente abierta y propositiva en cuanto a lo que tiene que ver con las artes y las libertades individuales, ¿sí? Esto va a provocar, bueno, que en paralelo, ¿no?, vaya surgiendo cierta resistencia de cierta población con una mirada un poco más orientada a lo conservador, que después va a decantar en la emergencia del nazismo, ¿no? O sea, es importante entender que la República de Weimar era totalmente liberal y abierta en un montón de cuestiones que el movimiento que va a venir después va a ser un contramovimiento, una respuesta a esta libertad y a este terreno fértil para el arte, la creatividad, las diversidades, etcétera, etcétera, que va a ser esta República de Weimar, ¿no? Bueno, va a haber algunas revueltas socialistas en la posguerra, continuando con la expansión que tenía el comunismo por Europa, lo vimos la clase pasada. Esta va a ser la revolución espartaquista que se da en 1918 y es una intentona entonces, tal cual lo fue la revolución rusa para la Unión Soviética, de convertir a Alemania entonces en un Estado socialista por medio de una revolución obrera, ¿no? Finalmente esta revolución espartaquista en Alemania es reprimida y termina continuando esto en el orden propuesto por la República de Weimar, que va a ser socialista en términos políticos, pero no al extremo de convertirse en un Estado comunista como lo había hecho la Unión Soviética algunos años antes. Esto, bueno, como les decía, las condiciones del Tratado de Versalles provocan una gran crisis económica y gradualmente empieza a haber expresiones
y levantamientos de un nacionalismo de derecha que va a terminar destruyendo esta República de Weimar, ¿sí? En lo cultural, entonces, tenemos la influencia de la Deutsche Werbung, que lo vimos en la primera clase. Bauhaus, de alguna manera, continúa algunos de estos preceptos de la Deutsche Werbung, y la influencia de los movimientos de la vanguardia alemana, que fue el expresionismo alemán, que por supuesto va a influir de manera muy directa por medio de los primeros docentes que va a tener esta escuela Bauhaus, ¿sí? Y va a haber muchas influencias de la vanguardia rusa y la vanguardia holandesa también. Estas son el constructivismo ruso y el movimiento de Stiegel. Se crea entonces la escuela Bauhaus, que va a ser una escuela estatal en Weimar, y va a ser la unión de dos escuelas, de una escuela de oficios y de una escuela de artesanías, y eso va a ser de alguna manera el leitmotiv de esta propuesta que realiza su primer director y creador, que va a ser el arquitecto Walter Gropius. El objetivo de la escuela, de alguna manera, era unificar estos dos perfiles en un nuevo perfil que tuviese ambas competencias, ¿no? La de la forma, sintetizadas en las artes, y la de las artesanías, sintetizadas sobre todo en los oficios que tienen vínculo con la industria también, ¿no? Sepamos que entonces, en estos años 20, hay una idea de eliminar esas barreras entre el rol del artista y el rol de quienes trabajan para la industria. Hay una comprensión de Bauhaus de que el camino entonces para esta nueva República de Weimar es la industrialización, y tenemos que poner entonces en diálogo a estos industriales con quienes operan sobre la forma y la artesanía también, ¿no? Hablamos entonces de la unión de estas dos escuelas para crear finalmente la Bauhaus como escuela estatal financiada 100% por el Estado. Se establece la estructura académica y la llegada entonces de diferentes profesores notables. Algunos de ustedes ya los conocen, como Paul Klee o Vasily Kandinsky, que vienen de los expresionismos. Bueno, van a venir algunos rusos en algún momento también a traer las vertientes constructivistas a Bauhaus, y se van a generar también, bueno, algunos cambios en el curso inicial de la escuela, que ahora vamos a ver qué es, para finalmente, bueno, decantar en algunas tensiones políticas que van a hacer que Bauhaus se termine mudando de Weimar a Dessau. Pero bueno, antes que eso, de lo que tenemos que charlar es de qué es lo que da origen a Bauhaus, ¿no? Bauhaus toma su nombre de Casa de la Construcción, que eran los talleres que se construían al lado de las grandes obras de arquitectura en el pasado. En estos talleres trabajaban los artesanos, la gente de los oficios, construyendo todos los elementos que iban a formar parte de la arquitectura finalmente, ¿no? Y Bauhaus toma como ejemplo a la catedral medieval. Por eso, en su primer manifiesto, en el texto de lanzamiento de esta escuela, que es escrito por Walter Gropius, Lionel Feininger realiza un grabado en madera, una silografía, que era una técnica, como ustedes saben, muy propia del expresionismo alemán, con el dibujo de una catedral gótica, ¿sí? Esta es la catedral del socialismo para quienes van a formar de esta primera etapa de la Bauhaus, y va a ser una metáfora entonces de la arquitectura como el fin de todas las artes. ¿Qué significa esto? Significa que quienes van a trabajar en la Bauhaus van a trabajar puntualmente en los talleres de oficios específicos, que después se van a concentrar en la gran obra de arte que los integra a todos en el habitar, que va a ser esta arquitectura, ¿no? A la misma manera que en el periodo medieval lo hacían los artesanos y los masones, va a pasar entonces a principios del siglo XX que ellos toman esta metáfora de la reconstrucción de esta nueva sociedad alemana se tiene que dar por medio de las artes y los oficios, y de ahí toma entonces su nombre la Bauhaus alemana. Su nombre y el concepto también, ¿no? La Bauhaus entonces va a proponer un sistema de enseñanza basado en un plan, en un programa, donde uno ingresa por un curso preliminar. Esto sería de afuera hacia adentro, ¿no? El curso preliminar o curso inicial permitía experimentar y desarrollar algunas nociones alrededor de lo que tiene que ver con la forma, el color, el espacio, ¿sí? Una mirada un poco más introductoria y genérica de lo que tiene que ver con las disciplinas que nosotros después vamos a llamar proyectuales, y
conforme uno iba avanzando en el plan de estudio, se iba introduciendo un poquito más en la especificidad, ¿no? Entonces se divide en una subárea, ¿no? Donde se estudia, bueno, los tejidos, la naturaleza, la composición y los colores, para pasar después a talleres específicos donde los estudiantes elegían especializarse sobre el trabajo en la piedra, la madera, el metal, los tejidos, la arcilla, el vidrio, que finalmente iban a ser entonces los insumos para constituir un proyecto final que tenía que ver con aplicar esos elementos a una arquitectura, ¿no? Esto se ve en varios proyectos que va a tener Gropis de manera independiente y también en el marco de la escuela. Así que bueno, ahí se generaba entonces una educación de lo general a lo particular y por supuesto entendiendo la arquitectura como el proyecto final para estos estudiantes. Cada taller se dividía entonces en una enseñanza donde uno era formado por dos maestros, ¿sí? Como todavía no existían perfiles integrales, uno trabajaba con un maestro de la forma, que era un maestro artista, más un maestro del oficio, que era el maestro artesano, ¿sí? Entonces uno tenía dos docentes, uno que era especialista en producción artesanal y en la cuestión más técnica, y otro en la cuestión artística, ¿sí? La idea era entonces que quienes surgiesen de esta escuela desarrollasen un perfil que integrase las dos dimensiones, y es por eso que cuando los primeros estudiantes de Bauhaus se convierten en técnicos y empiezan a desarrollar su trayectoria profesional, esto va a cambiar en Bauhaus, no va a dejar de haber dos maestros, un maestro artista y un maestro artesano, y va a haber un solo maestro que, como se formó en esta escuela, ya concentra estos dos saberes y estas dos miradas, ¿sí? Fundamental entonces estudiar el curso inicial que programa Johannes Itten. Johannes Itten entonces va a dar esta introducción a los estudiantes donde van a trabajar cuestiones espaciales, de la forma, de los volúmenes y sobre todo del color. Él era un especialista en la teoría del color y tiene una publicación propia al respecto que se llama El color. Como verán, era un personaje muy particular. La Bauhaus de esta primera etapa es una Bauhaus expresionista. Esto quiere decir que va a estar muy ligada a una mirada muy artística en cuanto al plan de estudio y la dinámica que plantea. Y es por eso que, bueno, puede funcionar con personajes como Johannes Itten. Johannes Itten se rapaba entonces la cabeza, ¿no? Como signo de rechazo a la vanidad y a cuestiones que él dotaba de poca importancia, y se vestía como un monje, como pueden ver ahí, y formaba parte de una religión en ese momento que estaba en boga, que se llamaba Mazdasnan, era vegetariano, bueno, tenía muchas cuestiones muy ligadas a su mirada de la vida, y bueno, fue quien daba entonces este primer curso inicial, y va a tener algunos conflictos con el primer director de la escuela, que va a ser Walter Gropius, por esta militancia religiosa de alguna manera que él, o evangelización que él llevaba adelante en relación a su mirada de la vida, que en algún momento se empezó a mezclar mucho con la escuela y eso empezó a generar ruido, ¿no?, entre algunos otros integrantes. Podemos ver también entonces que cuando Itten abandona la escuela en esta primera etapa de la Bauhaus, es reemplazado por un húngaro llamado Laszlo Moholy-Nagy, que venía con las influencias constructivistas rusas, ¿no?, del este de Europa. Laszlo Moholy-Nagy entonces va a traer algunas innovaciones para Bauhaus que tienen que ver con el trabajo con el fotomontaje, algo que los rusos van a desarrollar de manera muy profunda. Y si ven en la indumentaria de Laszlo Moholy-Nagy también hay un planteo interesante que tiene que ver con usar un mono, que eran los que usaban los trabajadores industriales, y la indumentaria del obrero, porque en esta Bauhaus, así como en el constructivismo ruso, hay una mirada de que los artistas y los artesanos son igual de obreros que cualquier otro trabajador industrial que forma parte de este país en reconstrucción, ¿no?, tanto de la República de Weimar como de la Rusia soviética, ¿sí? Así que, bueno, interesante ver cómo este manifiesto no se da únicamente en los programas de las materias, sino en ellos también como referentes de una nueva mirada del rol que las artes tienen que ocupar en estas nuevas sociedades, ¿sí? Acá tenemos algunas imágenes donde se puede ver entonces alumnos del curso preliminar de Joseph Albers con algunos trabajos
para plegar papeles y cartulinas y generar estructuras y evaluar su resistencia. Es un ejercicio que se sigue haciendo muchísimo todavía en las carreras de arquitectura. Se puede ver entonces ya cómo empieza a cambiar la propuesta en cuanto a los cortes de cabello, la indumentaria, ¿no? En estos estudiantes que representaba la vanguardia alemana de ese momento, ¿no? Se ven estos pantalones cortos, muy diferente entonces a la vestimenta que veíamos a principios del siglo XX, se ve entonces ya un cambio también en lo social, ¿no? Acá tenemos otros trabajos donde también se realizan calados y se traslada entonces algo de las 2 dimensiones a la tercera dimensión. Y bueno, algunas figuras muy relevantes que ya eran consagrados en el universo de lo artístico, como por ejemplo Vasily Kandinsky, el referente y fundador del movimiento del expresionismo alemán, El Jinete Azul. Podemos ver acá entonces sus obras de expresionismo abstracto y uno de sus retratos. Él fue uno de los primeros docentes entonces que van a trabajar la propuesta moderna de la escuela Bauhaus, ¿no? Y otro de ellos, muy influyente para lo que es el diseño gráfico, va a ser George Smith. Acá tenemos entonces un nuevo programa de la Bauhaus, muy diferente al que el inicial que había hecho Oscar Schlemmer con las hilografías de la catedral. Podemos ver entonces acá ya un trabajo que en cuanto a comunicación visual tiene que ver con el estudio de la modularidad y una tipografía sans serif extremadamente moderna, ¿no? Y disruptiva para la época. Vemos también entonces el interior de este programa que plantea George Schmidt para la Bauhaus de 1923 y podemos ver entonces algo que tiene que ver ya con los elementos que van a ser de uso recurrente en esta escuela. Aparecen la figura del círculo, el triángulo y el cuadrado, ¿no? Como elementos esenciales en la construcción de la puesta en página, y hay algunos juegos, además de las tipografías sans serif, que forman parte de este movimiento de la nueva tipografía, hay algunos juegos que tienen que ver con esta direccionalidad, ¿no? Además de una paleta de colores primarias. Esto lo que otorga entonces estas direccionalidades en el texto, tienen que ver con el dinamismo que se quiere otorgar a la puesta en página, ¿sí? Esto va a ser muy propio de la Bauhaus y del movimiento de la nueva tipografía en particular. Podemos ver que Bauhaus entonces se puede dividir en 3 etapas. Estas 3 etapas se corresponden, o mejor dicho, pueden variar un poquito de periodo, pero se pueden estudiar por medio de las diferentes sedes que tuvo la escuela y también sus diferentes directores. Vamos a tener una primera sede en 1919 a 1925 en Weimar, dirigida por Walter Gropius. En el 25 ellos son expulsados de Weimar y son recibidos por el estado de Dessau. El estado de Dessau va a garantizar la construcción de un campus universitario. Este campus universitario de Bauhaus va a ser de alguna manera quien represente los principios de esta nueva arquitectura moderna que pregona la escuela, y el edificio principal va a ser construido entonces por Walter Gropius, y desde allí entonces va a haber una coherencia total entre lo que se pregona en el plan de estudios y el espacio educativo que van a habitar estos estudiantes en Dessau hasta 1932. En 1932 son expulsados. En todas estas etapas se cuestiona constantemente que el Estado tenga que financiar una escuela de estas características, tratándose de que Alemania se encontraba en una crisis económica brutal. Y la última etapa, del 30 al 33, se va a dar en Berlín. Esto se va a dar en una sede que va a ser una fábrica de teléfonos abandonada. Va a ser un intento del director y de algunos alumnos de la Bauhaus de continuar con una experiencia que ya no tenía el apoyo económico del Estado, que era criticada socialmente y que era vista como un peligro por parte de la derecha emergente en Alemania, que va a decantar en el nazismo, y que ve con incomodidad que exista una escuela de arte y técnica que sea el refugio de comunistas, judíos, homosexuales y todas las clases de personas que el nazismo va a empezar a perseguir, ¿no? Entonces, finalmente, la escuela recibe muchísimas amenazas y termina cerrando en 1933, que bueno, que es la época donde todos estos movimientos que se vinieron desarrollando en lo underground toman directamente el poder
por medio del nazismo. Y bueno, tenemos entonces también a sus 3 directores. Uno es Walter Gropius, director y fundador. El otro va a ser Hannes Meyer, que va a compartir la etapa de Dessau junto con Gropius. Y el último va a ser el arquitecto Mies van der Rohe. Cada uno va a tener su propia mirada sobre la escuela y le va a ir dando un perfil. Gropius entonces va a ser el creador de la primera etapa expresionista y va a tener una mirada moderna, pero siempre muy ligada a las artes. Hannes Meyer le va a dar un perfil más técnico a la escuela y se va a preocupar muchísimo por relacionarla con la industria de su propio tiempo. Y Mies van der Rohe finalmente va a participar entonces de esta etapa donde la escuela muta a una escuela privada sin apoyo del Estado y se va a concentrar sobre todo en convertirla en una escuela de arquitectura, descuidando de alguna manera o quitando la atención sobre los otros talleres que se daban en Bauhaus. Así que bueno, ahí tenemos más o menos las 3 etapas por las que se puede dividir la escuela. Tenemos también un hito que se da en el año 1923, donde a partir de las críticas que recibe la escuela, se realiza una exposición donde ellos les cuentan a la comunidad cuáles son las diferentes experimentaciones que llevaron adelante a lo largo de estos años y publican entonces este catálogo dando cuentas del trabajo hecho internamente. Esta va a ser una pieza icónica de la nueva tipografía y es un diseño de 2 profesores que trabajaban muchísimo la cuestión del diseño gráfico dentro de Bauhaus, que van a ser Herbert Bayer y Laszlo Moholy-Nagy. Herbert Bayer además va a ser diseñador de estos billetes que van a adquirir mucha circulación nacional, que van a ser los billetes Notgeld en Alemania. Al haber una altísima inflación, todo el tiempo se rediseñaban billetes y bonos, y en uno de esos rediseños fue convocado entonces Herbert Bayer para hacer estos nuevos billetes, ¿sí? Y estos nuevos billetes, por supuesto, que rompían por completo con la lógica tradicional de diseñar billetes, ¿no? Si nosotros miramos billetes, incluso los actuales, ustedes van a notar que la propuesta suele ser en general bastante figurativa y se acude a alegorías, íconos que forman parte de la identidad nacional de esos países, sus próceres, animales locales, personajes relevantes en su historia, etcétera, etcétera. Bueno, los billetes de Bayer de alguna manera concentran la idea de lo que es el diseño gráfico moderno y la nueva tipografía, porque como verán, se utiliza muchísimo el blanco, se juega con una doble direccionalidad en el texto, se utiliza el color de manera estratégica y funcional para dar cuenta de los valores del billete, se utiliza una tipografía sans serif, en general en mayúscula, para otorgar claridad a la nomenclatura y al valor del billete. En definitiva, entonces, se ve por primera vez en un proyecto a gran escala y de distribución nacional qué es lo que el movimiento moderno pretende para el diseño gráfico. Y tenemos también entonces otra producción, que es la tetera de Marianne Brandt, que trabajaba en el taller de metal. Hay una cuestión de género en Bauhaus, donde las mujeres se las empujaban en general a los talleres que tenían que ver con los textiles. Y en este caso, Marianne Brandt se impone y decide trabajar el metal, se va a convertir en una de las grandes diseñadoras de su tiempo y se puede ver muy claramente en este producto cómo esta tetera no es una tetera tradicional con los estilos historicistas, sino que responde a una geometría básica y totalmente simplificada de la forma que de alguna manera hace evidente también el uso de la tetera que yo tengo que hacer, ¿no? Lo mismo con la lámpara de Wilhelm Wagenfeld, que va a llevar el nombre de lámpara Wagenfeld. Es una lámpara que también toma elementos industriales para su producción, como el metal y el vidrio, y resuelve con muy pocos elementos, todos estos responden a formas geométricas básicas, una lámpara. Piensen que esta gente en este momento seguía consumiendo lámparas del estilo Art Nouveau. Bueno, piensen entonces cómo esto viene efectivamente a cambiar las estéticas circundantes en esta época, ¿no? Otro gran diseñador que va a trabajar en el taller de madera y de metal, que después va a mutar a un taller de mobiliario, va a ser Marcel Breuer. Marcel Breuer va a generar algunas propuestas que tienen que ver con estas formas primitivas y resultantes de la máquina, que van a ser revisadas y exploradas a principios del siglo XX. Y también va a generar algunas propuestas muy industriales que vamos a ver en un ratito, ¿sí?
Bueno, Bauhaus también va a tener su taller de tejido, en vez de reproducir tejidos tradicionales, tal vez alfombras con formas orientales, que era lo que se solía utilizar, van a generar entonces propuestas también visuales que responden a estas geometrías básicas, a lo modular, a paletas primarias, etcétera, etcétera. En este caso, en el taller de textiles dirigido por la diseñadora Gunda Stolz, una de las pocas profesoras mujeres de Bauhaus. Acá tenemos algunos otros resultados, como el ajedrez de Joseph Hartwig, también, ¿no? Una reducción a formas elementales para este juego tan tradicional, y bueno, algunos juguetes modulares, en este caso el producido por Alma Butcher, este juguete de construcción. Interesante ver entonces el interior de la oficina de Walter Gropius. Tiene algunos puntos en común con algo que vimos nosotros la vez pasada. ¿Se acuerdan la lámpara vestigil de los interiores de la casa Schroeder de Harry Ritwell? Bueno, ahí tienen también entonces una luminaria resuelta de igual manera para el interior de la oficina de Gropius. Vemos entonces una arquitectura con un aprovechamiento de la luz, con un muro totalmente despojado de boiserie y de ornamento, y bueno, una alfombra, luminarias y mobiliarios y tapicería que se corresponde por completo con una propuesta integral de este nuevo diseño de interiores que pretende la escuela Bauhaus. Bueno, algunas acciones que tienen que ver con ampliar el abordaje de la escuela, en este caso con el diseño de trajes para el ballet triádico del profesor Oscar Schlemmer, donde también toda la escenografía e incluso las formas que propone, las formas de movimiento que propone el ballet, como su nombre lo indica, van a estar ligadas a formas y sonidos y gestos provistos por esta máquina que va a ser la protagonista en el siglo XX, ¿no? Y bueno, también esta preocupación de hablar del espacio y de la vivienda social, ¿no? Una clase emergente que había sido la clase obrera, una Alemania en crisis que no puede dar respuesta al habitar de esta clase obrera, y en este caso aparece entonces esta vivienda modular, ¿no? Esta nueva arquitectura que Bauhaus empieza a pensar. Y bueno, empieza a gradualmente desaparecer durante el siglo XX, o más que a desaparecer, empieza a aparecer un nuevo tipo de vivienda colectiva, ¿no? Donde, bueno, en un mismo espacio puedan vivir varios trabajadores, y bueno, esta síntesis que ellos pregonan tendría que manifestarse de alguna manera en la economía a la hora de producir esos nuevos edificios, ¿no? Para dar respuesta a lo habitacional. Aquí tenemos la sede entonces de Bauhaus de Dessau. Vemos entonces la utilización de los materiales y las formas propias de la arquitectura moderna. Este edificio se mantiene hasta el día de hoy en pie, y bueno, fue recientemente restaurado, ¿no? Porque sufrió muchos años de abandono y de vandalismo. Siguiendo entonces con Bauhaus, vemos que en la primera etapa expresionista hay algunos logos que responden más a esta idea del arte expresionista alemán, para después mutar en una marca, en un logotipo de la escuela que se propone como más racional, ¿no? Y entonces lo que hace es presentar a este nuevo hombre moderno, que efectivamente está geometrizado, ¿no? De esa manera se expone por medio de la imagen y de la tipografía este racionalismo propio de la escuela. En términos tipográficos, entonces, es destacable el trabajo de Herbert Bayer. El trabajo de Herbert Bayer se va a dar alrededor de esta tipografía, que es la tipografía universal, y es una tipografía que va a desprenderse de formas geométricas básicas para construir una propuesta de alfabeto. Hoy por hoy esta tipografía la conocemos como tipografía Bauhaus, pero su nombre original entonces era la tipografía universal, y bueno, por su mismo nombre, ¿no? Ellos pretendían universalizar esta aplicación, ¿no? Va a tener un punto en común con las escuelas alemanas, tanto con Verbum como con la escuela de Ulm que va a venir después, esta idea de generar un lenguaje universal del diseño gráfico que perdiese las características locales y particulares y funcionasen para cualquier tipo de aplicación, ¿no? Hay algunas otras experimentaciones acá de Herbert Bayer en el diseño de este alfabeto sombreado, bueno, algo muy parecido a lo que hacían las vanguardias de la década del 10 y del 20. Alfabetos modulares de Herbert Bayer,
un estudio de la estructura de esa tipografía por parte de George Schmidt. Bueno, carteles para diferentes exposiciones y eventos propios de la escuela Bauhaus también, eventos internos, ¿no?, que se hacían, festejos y reuniones propias de la escuela. Tapas de la revista Bauhaus. Bauhaus va a tener su propia publicación donde van a expandir todo el sistema de ideas y los aprendizajes que se van a realizando intraescuela. Y acá en esta etapa se puede ver entonces un montaje fotográfico que representa la tapa de esta edición, ¿no? Acá tenemos otro afiche diseñado por George Schmidt para la muestra de Bauhaus de 1923 en la República de Weimar. Y además la Bauhaus, además de editar una revista, va a tener su propia editorial y en esta editorial va a ir desarrollando entonces su mirada en cuanto al arte, va a promocionar otras vanguardias, como pueden ver ahí, ¿no? El cubismo, ahí aparece el nombre de Piet Mondrian con de Stiegel, el constructivismo ruso, ¿sí? Y bueno, va a hablar de una arquitectura internacional. Cada uno de estos módulos, cada uno de estos libros, entonces, va a tener circulación internacional y van a ir marcando posturas sobre diferentes inquietudes que había dentro de la escuela, ¿no? Bueno, trabajos de montaje fotográfico de Laszlo Moholy-Nagy. Aquí la silla Vasily Kandinsky, diseñada por Marcel Breuer. Lo que va a hacer Breuer, que va a ser muy innovador para el momento, es como unir dos universos, ¿no? Él estaba andando en su bicicleta y empezó a pensar también en el trabajo que estaba haciendo ya desde fines del siglo XIX Tonet, con la madera plegada, ¿no? Con la madera curvada para hacer muebles, sobre todo sillas, y entonces genera esa misma propuesta, pero en este caso con el acero tubular curvado. Y bueno, va a generar entonces una nueva fisionomía para la silla moderna. Y en este caso es muy interesante porque ellos, cuando generan estas propuestas, lo que se proponían de alguna forma era generar un mueble barato y accesible, ¿no? Por medio de la producción industrial, reduciendo pasos en su fabricación, generando formas sintéticas y utilizando materiales que tuviesen a disposición. Sin embargo, los muebles Bauhaus a lo largo del tiempo, por el mito que se fue construyendo alrededor de la escuela, se van a convertir en muebles muy ligados a la élite y no ligados a las nuevas clases emergentes que tienen que ocupar sus hogares, ¿no? Así que bueno, finalmente en ese sentido no lograron su cometido, pero sí lograron una reflexión alrededor de, bueno, las nuevas formas del mobiliario y el gusto alemán a partir de ese momento, y del rol y vínculo de las artes con la artesanía y la industria. En diseño gráfico entonces tenemos también estas obras de Herbert Bayer, que son de montaje fotográfico. Ya trabajamos nosotros el concepto de montaje, así que esto lo tienen en claro. Y bueno, cortamos acá con Bauhaus y hacemos en una segunda parte todo lo que tiene que ver con nueva tipografía. Bueno, muchas gracias.